trampa, bueno, más sorpresas Montoro. Sin avisar. En vacaciones, usted está relajado con la zambomba, Papá Noel... Fátima. Y Montoro, créeme a mí. Fátima, y Montoro. Fátima. Y Montoro, y atención, Inés, porque tenemos datos, esto de que iban a bajar las cotizaciones de las empresas, no, van a subir, pero van a subir y no en plan liberal, que decían que era el ADN del Partido Popular. Y ha levantado más de una ampolla. Bueno, los empresarios desde luego están molestos, sobre todo por las formas, cómo y cuándo se publica en la letra pequeñita del BOE, bajo el epígrafe de medidas para favorecer la contratación y la empleabilidad de los trabajadores. ¿Cuándo? El 21 de diciembre, con las Navidades a un paso. ¿A qué o quiénes afecta esto? Bueno, pues principalmente a las empresas, pero también a los trabajadores. Para entendernos, en muchas empresas un trabajador suele cobrar una nómina, la que está lo que es su salario, y luego unos pluses, unos extras que cada mes hacen pues que cobre lo que cobre. Son los pagos o remuneraciones en especie. Bueno, pues a partir de ahora, cosa que no ocurría, todos los empresarios van a tener que dar cuenta de todo lo que pagan al trabajador, remuneración en metálico y en especie. Hay cosas que cambian, como decimos, si es usted autónomo, le interesa, por una parte, aquellos empresarios o socios de una sociedad mercantil que tengan a 10 personas o más contratados tendrán que pagar más por las bases de cotización, pero también suben las cotizaciones mínimas de los autónomos, unos 5 euros al mes. También para aquellos que cotizan al máximo, para ellos sube un 5%, unos 171 euros al mes. Malestar, por tanto, también entre los autónomos, no solo entre las pequeñas y medianas empresas, Antonio. Bueno, vamos a ver. Es que yo... Vamos a ver si podemos recuperar con tiempo... porque claro, Albert, yo en campaña electoral escuché otra cosa. Es que no solo el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, otros partidos, hemos y seguimos defendiendo que lo que hay que hacer es facilitar la contratación y no el despido, que es lo que ha hecho el Partido Popular, y enfocarnos en cómo contratar a más gente. Yo pregunto, ¿cuántos empresarios autónomos de España con esta noticia van a contratar a más gente en el paro? Y por tanto, tendremos más paro y nos costará más dinero a todos. Por tanto, es un pez que se muerde la cola, siempre negativo, como decía el entrenador del Barça, ¿no? Es decir, estamos en un círculo... Sí, Van Gaal, que decía... Luis Van Gaal, grandísimo todo es negativo. Es decir, grandísimo entrenador. Yo creo que esto va a frenar todavía más la contratación, que es lo que debería preocuparse este gobierno, no por el despido. Fíjate lo que nos está contando Inés, cómo suben las cotizaciones de las empresas. Por cierto, de transparencia cero. Nos enteramos porque lo hacen en Navidades a escondidas y porque hay algunos medios de comunicación que lo sacan. En campaña electoral, antes de gobernar, ¿qué decía el Partido Popular? ¿Iban a bajar o iban a subir las cotizaciones? Yo soy partidario de bajar las cotizaciones sociales. Soy partidario porque es un empleo que un impuesto, aunque no sea impuesto técnicamente, que castiga mucho al empleo. Hay que hacer ya de una vez por todas es bajar las cotizaciones a la seguridad social para favorecer el empleo y también para incrementar la capacidad de competir de nuestras empresas. Efectivamente, llevar adelante esa subida del IVA a cambio de bajar las cotizaciones sociales, señoría, a cambio de promover una devaluación fiscal que haga que nuestro país sea más competitivo. En la oposición y en el gobierno, Albert. Es que dice, no, que les he subido el IVA, que sí, el IRPF, pero a cambio de bajarlas. Y nos encontramos que de tapadillo las están subiendo. Aparte, insisto, con todo el sentido económico, es decir, si hay que reactivar la economía y contratar a gente, que es el principal lacra de este país, que tiene un 26% de paro, pues facilitemos la contratación, no el despido. Y yo creo que este gobierno ha hecho todo lo contrario. Yo creo que, sinceramente, conociendo a buena parte de la base de autónomos y pequeños empresarios de este país, esto es un jarro de agua fría a quien esperaba tener que pagar menos. Y pongo un ejemplo concreto. Para contratar a una persona que cobra 1.000 euros en España, la empresa tiene que pagar aproximadamente 1.400, 1.500 euros reales, sumando cotizaciones laborales. Esto lo que hace es incrementar los costes, es decir, el pago realmente al ciudadano, al trabajador, es igual o menor por la pérdida de poder adquisitivo y la empresa paga más. Es un pez que se muerde la cola. Perdona, simplemente, imagen en directo, la Moncloa, rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Santamaría y a su lado el ministro Miguel Arias Cañete, el ministro de Agricultura. Déjame que le eche un poco de agua al vino. Pero hay una cosa, Fernando. ¿Tú ahora defiendes o no la medida o haces tu análisis? Pero ¿dijeron lo contrario de lo que están haciendo, sí o no? Sí, pero para defender la medida hay ejércitos. O sea, yo no, a tu análisis... Yo voy a tratar de explicarla. Yo veo a la ministra de Trabajo, y por tanto también al de Hacienda y tal, frente a estos cuadros que son suyos de ingresos y gastos de la Seguridad Social, que rezan lo siguiente. Cotizaciones de trabajadores y empresarios a la Seguridad Social. 94.000 millones. Este año, previsto el 13, 97.700 realizado, perdón, previsto el 14, realizado el 13.
Gasto en pensiones contributivas. No digo gasto en pensiones, sino solo las contributivas. Este año 112.000. Déficit entre las cotizaciones y las prestaciones, 18.000. ¿Qué puede hacer alguien en una situación así? Pues facilitar la contratación para que baje la partida que es paro, que nos cuesta mucho dinero tener a la gente en el paro. Salir corriendo. Pero bueno, No, ellos pero es que se ponen a mirar dónde, eso que decía Montoro, que se lo habréis oído muchas veces, tenemos que ensanchar las bases. Dice, claro, hay salarios que están fuera del mundo de la cotización y que por tanto son unas retribuciones discriminadas respecto a las otras cotizaciones. Empiezan a mirar y al final acaban colándolo de tapadillo, una reforma del artículo 109. Colándolo de tapadillo, que esto son cosas muy serias. Sí, con una técnica jurídica horrible que es cambiar con una ley, que era la ley, vamos, un decreto ley de contratación estable y empleabilidad, acaban colando un cambio de la Ley General de Seguridad Social en su artículo 109 sobre bases de cotización. Estas cosas, como decía aquel, se hacen a las claras, diciéndole, oiga, voy a hacerles un poco la puñeta, no me queda más remedio, pero se lo voy a hacer. Espérate que hay alguna cosa más que los ciudadanos tienen que conocer. Atención, a partir de ahora también, ¿qué cotiza? Pues algunas empresas, algunos trabajadores, por convenio, por acuerdos, les pagan en especies, por decirlo de alguna manera. Los vales de comida de los restaurantes, las guarderías, las ayudas a las guarderías, los planes de pensiones. Inés, planes de pensiones de las empresas. De las empresas. Inés, a partir de ahora, a cotizar también. Eso que era como una especie de complemento para algunos trabajadores. Los pagos en especie es la manera que tienen muchas empresas de complementar el sueldo de los empleados. Es el gran cambio que introduce esta medida del Gobierno. ¿A qué pagos en especie se refiere? Bueno, pues a los vales, los tickets de comida que se dan algunos empleados, los pluses, por ejemplo, de transporte, esas ayudas que algunas empresas dan también para la guardería o las que aportan para los planes de pensiones de las empresas. También los cursos o estudios, por ejemplo, esas clases de idiomas que también aportan como complemento a algunas empresas a sus empleados, así como también ayudas al vestuario o, por ejemplo, a herramientas. Todo eso a partir de ahora va a tener un coste para la empresa extra, pero ojo, porque también lo va a tener para el trabajador. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Una persona que además de su sueldo, pues le den, por ejemplo, 9 euros de comida en tickets restaurante al día. Tanto él como su empresa tendrán que cotizar por ello. Esto se traduce en unos 60 céntimos que irán a parar a las arcas públicas. Es decir, de los 9 euros que tenía ese trabajador, como complemento en dietas de comida, en tickets restaurante, acabaría teniendo unos 8 euros con 40 céntimos. Antonio. Experto económico, Fernando González Urbaneja. Sí, fíjate, en el caso que nos plantea Inés, ese ticket restaurante tendría una cotización para el empresario del 33%, del 28% y para el trabajador del 6%. Esos 60 céntimos que irían a la nómina descuento del trabajador y 2,80 que irían a un mayor cargo en el C1 que rellenan las empresas. Es cierto que las empresas que tienen vales de comedor pues no son infinitas ni son muchas. A los autónomos y muchas menos cosas, ahora, antes había más. Sí, porque muchas empresas han utilizado, yo lo he utilizado en sitios donde he tenido alguna responsabilidad, como un sistema para mejorar la retribución de los trabajadores, desfiscalizado, y porque también en parte esto está desfiscalizado de IRPF y además sin cotizaciones a la seguridad social. Javier. Sí, iba a decir respecto al ADN liberal del Gobierno, que desde luego se han demostrado partidarios de la manipulación genética, porque todo lo que están haciendo demuestra que están en otra cosa, ¿no? Y respecto a esta parte de los vales, es verdad que se puede justificar parte de esta reforma por una voluntad de luchar contra prácticas ocultas y contra ciertos fraudes que se estaban produciendo. Tampoco son fraudes. Bueno, pero ahí hay un dinero que no sé, en fin. Pero lo cierto y verdad es que mucha gente que tiene sueldos muy ajustaditos, por no decir otra cosa, estaba recibiendo esos vales comida simplemente porque vive tan lejos de su casa y en zonas donde es absolutamente imposible pagarse un plato de trabajadores que ganan, como tú dices, un sueldo muy, muy humilde, era una ayuda, oye. Sí, si te ahorras yo misma 15, 20 euros al día. Yo misma he disfrutado en un trabajo que tuve de esos vales de comida, básicamente porque estábamos trabajando 12 horas al día y porque estaba a tomar viento y no había manera de ir a ningún sitio razonable para comer. Entonces, lo que no se puede hacer, o sea, 60
30 céntimos parece que no es nada, pero nada va sumando. Y yo creo que todas las medidas que se adoptan van en contra de la gente que ya tiene sus ingresos muy ajustados. No, yo creo que esto, Fernando, es una expresión más del fracaso del gobierno. El gobierno no le salen las cuentas, y como no le salen las cuentas, pues inventa constante, y se está convirtiendo en una agencia de cuestación. Lo que hace es, de vez en cuando, sale a la calle con la alcancía y al primero que le pilla, pues le pide dinero, y a esta gente... Sí, claro, lo mismo, pero sobre todo es que tira piedra contra su propio tejado, porque efectivamente la peor virtud, por llamarle de alguna manera a esta medida del gobierno, es que va en contra de la empleabilidad, de la capacidad de crear empleo. Por tanto, ¿qué hace este gobierno? Yo creo que es un gobierno al corto plazo, un gobierno que no tiene reactivación económica, ni medidas, ni tiene en la cabeza cómo reactivar y poner el motor en marcha, que no digo que sea fácil, pero tiene que ser el único objetivo de una economía de mercado que tiene además un Estado social reconocido, como es España, y tenemos que mentalizarnos, si no se contrata gente, este país no sale de la crisis. Por tanto, todas las medidas deben ir enfocadas a que en este país se contrate a gente. Y si no se lo mete en la cabeza al gobierno y solo va a cuadrar las cuentas de 3 meses vista, seguiremos en el pozo, por mucha macroeconomía que nos quieran solo vender, ¿no? Hay un problema adicional aquí, dice la memoria económica que con esto recaudan 900 millones. El problema es que con el recargo del 20% a los premios de lotería iban a recaudar 850. ¿Y cuánto han recaudado? Y han recaudado 280. Claro, y con el IVA cultural iban a arreglar el mundo y han lo que han hecho es destrozar. Y otro palito a la burra. Permitir una cuestión, eso sí, la bolsa está para el champán.